Este episodio de su podcast Ya Cuenta Cuenta está auspiciado por Fábrica de Joyas Reynoso Salazar. Están ubicados en el cantón Chordelec, provincia de La Suay. Ofrecen trabajo personalizado en todo tipo de joyas, cadenas, aretes, anillos, joyas, dijes, etc. En oro de 18 quilates y también trabajo en plata. Para mayor información puedes contactarlos al 099-585-7606 o al 099-896-9061. Gracias a esta empresa por confiar en nosotros y permitirnos seguir creciendo. Así que nada, disfruta del episodio, nos vemos la próxima. Chao. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado internacional. Brian Serrano, bienvenido, brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bro? Pues chuta, un poquito nervioso porque Sí, es mi primer podcast, creo. ok. Pero bien, súper bien. Como te dije el día que nos conocimos, Ujú. me parece súper chévere esto. Aprendemos un montón y nada, esperemos poderles comunicar algo importante. Decía internacional precisamente por el Sí. traje que llevas puesto. Ay, Cuéntanos un claro. poquito a la gente que no te conoce por qué Sí, sí. te apoderaste de manera personal, De manera ilegal. de manera ilegal quizá, Sí. de, del Chapulín Colorado. ¿Cuál? Pues mira, la verdad te cuento que yo empecé en YouTube haciendo entrevistas en la calle, en discotecas, así, no, por joder. ¿Puro entretenimiento? Sí, y simplemente también porque desarrollaba mucho mis habilidades, ¿no? De a la hora de comunicarme, de poder conocer a gente nueva en cada momento. Y yo creo que eso es importantísimo para desarrollarte, la verdad. Y después, hablando un día con unos amigos, se nos Ujú. ocurrió como disfrazarnos de cosas, ¿no? Y Ujú. entrevistar y tal. Y yo dije, imagínate disfrazarse del Chapulín Colorado, Ujú. ¿no? Pero bueno, al final investigué un poco del Chapulín y todo eso y vi que en realidad es un personaje que sobre todo es del pueblo y sobre todo que se identifica mucho conmigo porque es un cobarde, es un torpe, hace las cosas mal, pero igualmente se atreve a hacer las cosas, Ujú. ¿no? Toma acción, digamos, Ujú. y sobre todo busca la mejor solución siempre. Ujú. Entonces dije, chuta, es perfecto, porque es igual que yo. Te identificabas bastante con el personaje. Claro, porque decía, es que yo también estoy muerto de miedo cuando salgo a hacer entrevistas o en cualquier situación de la vida, ¿sabes? Ujú. Pero la cosa es tomar acción y en realidad luchar por lo que quieres, por lo que buscas. Ujú. Y es Eso. interesante eso porque no sé si has visto, hay una entrevista de Roberto Gómez Bolaños Exacto. donde él dice que Sí, sí. los superhéroes realmente no son héroes porque a la final carecen de miedo. Entonces el Exacto. Chapulín es todo lo contrario porque a la final con miedo y todo lo hace y creo que es una filosofía que se aplica bastante a la vida cotidiana porque yo creo que es algo que me pasa a mí en el término personal y no sé si te ha pasado eso, me Ujú. gustaría saberlo porque es lidiar en tu día a día contigo mismo y con la rutina y más que nada con la incertidumbre de que lo que estás haciendo va a tener algún efecto positivo en tu vida, o sea, porque a la final, ponte yo hago los podcasts, he hecho videos que sí repercuten en mucha gente y eso me ha llenado de satisfacción, Ujú. pero también es esa arma de doble filo de que algún momento puedas tener una remuneración no solo económica, porque al final hay que ser honestos, necesitamos el dinero para vivir, Ujú. pero sí que te sientas satisfecho con ese proceso, porque eres tú a la final quien lo está haciendo, ¿no? Entonces, es ese miedo y pese al miedo, intentar seguir haciéndolo, ¿no? Sí, evidentemente. Todo es cuestión de tomar acción, ¿no? Porque si no, no se progresa. Entonces, yo creo que eso es fundamental para, sobre todo, Ujú. vivir experiencias, ¿no? Total. Es hermoso cuando, no, es que la vida es increíble, te lo juro, porque ahora que he perdido ese miedo tal vez a enfrentarme al rechazo, ¿no? Ujú. Porque vas y le preguntas a la persona de alguna entrevista y la gente se asusta. Ve Ajá. una cámara y dice, no, no. Y muchas cosas, o sea, en realidad me ha dado mucha apertura también este traje a poder hacer conocer mucha gente, le interesa, ¿no? ¿Por qué te vistes así? No sé qué. Ajá. Incluso trabajo, porque ahora mismo estoy colaborando con Sakara Discoteca, que Ujú. ellos me abrieron las puertas para los eventos que Ujú. realizan, para la discoteca y todo eso, y también me apoyan evidentemente en Ujú. los videos y todo eso. ¿Y cuál fue tu motivación para hacer eso de las entrevistas y todo eso? ¿Crees que fue un reto personal precisamente o buscabas algo? ¿Qué te puedo decir? O sea, la fiesta ya como que me aburre, ¿no? Ujú. Y sobre todo, mira, ¿Eras muy fiestero? sí, 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 la ok. verdad que sí, pero
en realidad ya como que aburre, ¿no? Lo Ujú, mismo, vas a la farra, bebes y bailas un rato y ya está, y dices, "Chuta, pero ya, o sea, ujú, pero ya te aburre un poco eso. ujú, Entonces, la cosa es conocer gente nueva, ¿no? Tener ujú, unas conversaciones así chéveres con gente que desconoces totalmente y que te enseñen cosas nuevas, ¿no? ujú, Eso yo creo que es fundamental para, no sé, una ujú, riqueza. Y yo estoy muy enamorado de todas esas cosas, de ujú, aprender, la verdad. Entonces yo te podría decir que eso inició con el tema de que yo, yo vivía en España, ¿no? Y allá, pues, tuve complicaciones a la hora de relacionarme mucho con mujeres y todo eso. Yo solo me crié con mi madre. Entonces, mi vida social no era muy buena cuando yo ujú, tenía 14 15 años y todo ujú, eso. Simplemente era del entrenamiento a la casa, al colegio ujú. y ya está. Tú No, no me hacía nada. contabas que naciste en Ibarra, ¿verdad? Sí, yo nací Sí. en Ibarra, ¿Y hasta qué ya edad te creaste ahí? hasta los 5 o 6 años, Ah, más o ok. menos. Fue Ujú. literalmente, bueno, relativamente poco el tiempo que estuviste en Ecuador, entonces. Sí, evidentemente no tienes conciencia de nada, Sí, ¿no? sí. Pero compartes un poco Ujú, con familiares de mi madre y todo ujú. eso, algunas cosas no te vas acordando, como que... Precisamente por eso te digo que es un poco relativo, porque 5 años ahora es bastante tiempo, Ujú. pero en ese momento es como que no lo percibes Eres un tanto, niño. o cuando creces ya hay ciertos recuerdos que se van Exacto. eliminando tristemente, porque al final son la época quizá más Sí, linda e inocente de la vida. claro, claro. Y entonces yo también, al irme a España, ¿no? Y crecer eso sin esa familia, solo Ujú, crecí con mi madre una mujer muy trabajadora, pero evidentemente no tenía el tiempo como para poder explicarme muchas cosas de la vida. Yo veía a mis compañeros tal vez de la escuela, que ellos hacían fiestas en familia, tenían primos, tenían hermanos, tenían abuelos, tenían de todo. Y eso era un poco triste para mí porque sí que en momentos de Navidad, allí se celebran Reyes Magos, ujú, por ejemplo, no había ni dinero ni para comprarme un regalo. ok. Entonces eran cosas un poco fuertes para mí que me tocó vivir, pero creo que fueron importantes como para yo poder desarrollar después una empatía, que eso lo hablaremos un poco más adelante, de que ahora busco ayudar a las personas, ¿no? Ujú, En realidad también tengo este sellito aquí, este escudo, que significa Escuela de Ganadores, que es mi proyecto ujú, que a la final estoy intentando desarrollar. ujú. Eh, O sea, cuando estaba en España, el único ingreso que tenían era el de tu madre, ¿no es cierto? ¿En claro, qué trabajaba tu mamá? mi madre en máquinas de coser, Ah, ok. prácticamente sabe hacer todo ese tipo de cosas, de máquinas de coser, pero lo que sí ella siempre ha sido es una mujer bestialmente trabajadora y no paraba. O sea, yo el recuerdo que tengo de mi madre es en una máquina de coser sentada y Ujú, dándole, dándole, dándole. Y muy, no sé, como que con mucha hambre, ¿no? ujú. De hacer riqueza, de muchas cosas y es eso. Oye, y a la final me acuerdo que cuando el día sábado fue que nos topamos allá en el seminario San Luis y Ujú, hablé contigo, se me hacía un poco peculiar tu acento porque no sabía de dónde eras claro, sí. y que se te queda, ¿no? A la final estuviste, ¿cuántos años allá? Claro, ¿10, 11 evidentemente. años? Sí, claro, sí, como 13, 14 años, Ajá, claro. ok. Ujú. Estuviste en Valencia, ¿verdad? Ajá, ¿Y qué tal? O sea, Valencia es bien, arquitectónicamente bonito. hermoso, Sí, hermoso, sí, claro. sí. Valencia es una de las ciudades más bonitas de España. Ujú, Y igualmente conocí Barcelona, Madrid, todo, o sea, muy, ujú, muy lindo todo, todo lo que es España, pero culturalmente sí que hay una diferencia, ¿no? Y eso me ujú. di cuenta yo cuando ya me Ey, vine aquí a vivir. ¿tú qué tipo de diferencia puedes así contrastar entre los dos lugares que has vivido ahora? O bueno, que de una manera más consciente, ¿no? Ujú. Has vivido. Pues te podría decir en detalles, o sea, créeme que tampoco allá está la gente más educada del mundo, ¿no? Totalmente, claro. Pero aquí sí te puedo decir que también el cariño de la gente es muy distinto, ¿sabes? Cuando vas a donde la ves a comprar, por ejemplo, te trata con cariño. Algunas, Sí, algunas. sí. Pero eso es lo lindo de Ajá. acá, ¿sabes? Que la gente es un poco más cariñosa Ujú, y allá es mucho más frío todo. ok. La comunicación así es un poco más brusca también. Ujú. Son más eh, directos, quizá. Más directos, más fríos, y Ujú, entonces como que no entiendes un poco a veces los chistes de allá porque son un poco ujú, groseros, pero aquí somos más cariñosos y sobre todo esa calidez que tienen los ujú, ecuatorianos, ¿no? Y diferencias así en el tema cultural, la verdad que sí bastante, porque te podría decir que la educación sí está un poquito más avanzada allá,
Una de las cosas, perdón que te interrumpa, fue Ujú, que una vez estábamos filosofando con un amigo que se llama Sergio Iglesias, que si ves esto le mando un saludo. ujú, El- Precisamente ese choque cultural que hay, mi tía está casada con bueno, con una persona que es de República Checa ya, y él es totalmente frío, o sea, es muy frío claro. y serio y por ejemplo, son como respuestas de sí, no. Obviamente Ujú, hay conversación, hay tela que cortar, pero como tú dices, si tú hablas con un latino, por lo general es más cálido, más todo eso, sí. pero llegamos como a una conclusión y no sé qué opinas tú, y también es porque el contexto europeo ha vivido muchas cosas full densas, Ujú, como guerras, esas transiciones bélicas tan intensas, zonas de conflicto como es de Europa del Este y todo eso, que a la exacto. final es como que el dolor que sufres como persona y como sociedad y colectivo sí te ayuda a ver de una manera un poco diferente la vida. Y Ujú, por eso allá incluso a la gente le importa muy poco el vecino o la gente de al lado, porque lo que hagas con tu vida, mientras no te metas conmigo, todo bien. ajá, Entonces, creo que también es como que buscar ese balance, no ser quizá amable con la gente, intentar ser cálido también, pero también en ciertas cosas ser un poco más frontal, más directo y no tomarte tan en serio ciertas cosas, ¿no? Que veo que en Europa es muy común eso de quizá ujú. ser un poco que me importistas en ciertos temas que acá quizá lo tomamos muy a pecho. Claro, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con el tema un poco ya de conexión ancestral o algo así, ¿no? ¿Crees? Porque todo, yo creo que sí estamos conectados mucho más aquí con un poquito el tema, o sea, la gente un poquito más culta, ¿no? No Ujú, todos, ujú, pero la gente un poquito más culta sí se intenta conectar un poco con su espiritualidad. ok, Eso es lo que veo que allá no pasa mucho. ujú, Es bastante complicado, ujú, porque ya si vamos a algo más espiritual, tal vez ya se van a las religiones, ¿no? O cosas ok, así. Pero no tienen eso tal vez como nosotros sí tenemos del tema indígena, ¿no? Y todo ujú, eso que sí que está, ¿no? ujú, La Pachamama y todas esas ujú, cosas que sí que tenemos una conexión con eso realmente ujú. todos los latinos. Y tú hablando de ese tema, ¿tienes algún o practicas algún tipo de, valga la redundancia, tienes alguna práctica espiritual o algo? ¿Qué filosofía tienes con respecto a eso tú? Chuta, la verdad no, hermano, No, pero sí te comento que sí me parece muy interesante ok. y sí, evidentemente le tengo mucho respeto a esas cosas, ¿no? Ujú. ¿Y Yo en qué creo que, asientas, perdón, en qué asientas tu existencia, digamos así? ¿En qué es lo que te motiva a levantarte cada día? yo creo que es el poderme dar cuenta de que puedo ayudar a las personas. Ok. Eso es lo que a mí me Ujú, enciende, la verdad. ujú, Lo que descubrí, ¿no? Que me ujú, encendía, porque un día a las 4:30 de la mañana me tocaba levantarme y estaba con energía, porque tenía que entrenar a un grupo de personas, ¿no? ok, Cuando recién empecé a emprender en el tema ujú, del entrenamiento de pérdida de peso y todo eso. ujú, Pero yo dije, Dios mío, ¿qué me pasa? Porque eso nunca me... Imagínate despertarte 4:30 de la mañana y decir, me levanto con ganas y me ujú, voy y vamos y tal, no ujú, sé qué. Y es algo increíble porque ahí es donde descubrí, dije, ujú, chuta, yo estoy ujú, aquí vivo y nací para esto, ujú, para intentar ayudar a las personas a que puedan mejorar, ¿no? ujú, A que su visión, o sea, que busquen ese propósito de vida que vienen a hacer al ujú, mundo en realidad. ujú. Todos creo que venimos a aportar algo y es importante O eso. sea, como que tu espiritualidad, es que, bueno, el tema de espiritualidad es muy profundo, tú sabes que es muy intenso, pero a Claro. veces lo intento como que resumir en que ser una persona espiritual para mí es como que hacer las cosas correctas por el motivo correcto, o sea, Ujú, siempre y cuando no atentes ni a tu bienestar, a tu integridad, ni a la integridad de otras personas, yo creo que podría hablarse de una práctica espiritual, ¿no? Porque al ujú, final tú lees religiones como el catolicismo, cristianismo, el budismo, todo es básicamente una conexión íntima contigo y con los demás. Y exacto. quizá personas que no tengan una práctica religiosa, pero hacen eso, es como que Sí, todo lo bien, así. mejor. Sí, exacto. Exacto. No, sí, claro, yo creo que, chuta, es un área en la que hay que mejorar, ¿no? La Ujú, espiritualidad, porque evidentemente sí tiene ahí participación la religión, que yo no soy ujú, muy ujú, pro de eso, pero en realidad te diría de que en realidad se trata de hacer las cosas bien, ¿no? De entender de que si tú ofreces algo al universo, va a venir de ujú. vuelta y si haces las cosas bien, te va a venir el bien, si haces las cosas mal, pues Pero, o sea, estás en contra de esta religión. Supongo que, no sé si me sigues la idea o estamos de acuerdo, pero por esta parte institucional de la religión, o sea, que es un negocio a la final del día, ¿no? exacto, sí, sí. Ajá. Claro, claro, evidentemente, ¿qué te puedo decir?
con respeto a todas las religiones, ¿no? Ujú. Pero sí que me molesta eso, Ok. de que el tema del dinero. Yo veo unas iglesias así, de Mm, iglesia Juanito, pero una iglesia así, bien hecha. y dices, Dios mío, cuánto dinero hacen, ¿no? Ajá. Y en realidad a cuánta gente estarán ayudando. Que no Ujú. decimos que no ayuden, pero yo creo que O es sea, podría algo ser más. complicado, Total. ¿sabes? Y además es eso. Creas en lo que creas, lo importante es, yo creo que tener un propósito de saber a qué vienes al mundo. Por eso a mí me voló la cabeza la concepción que una vez vi en un video, no sé si le cachas a este man, siempre he hablado en los podcasts de esto porque, y lo menciono porque hasta el momento es la definición o el concepto que más me ha hecho sentido, que es este man de Jason Silva, el que hacía juegos mentales, que era un programa, no sé si Discovery Channel o algo de eso, bueno, estaba incluso en Netflix, si no estoy mal, pero bueno, este Ujú. man dice que la religión o todas las religiones nacen como un espacio psicodélico, pero no, o sea, no netamente inducido por drogas, sino puede ser la meditación, la respiración, cuando estás en ayunas, entonces como que en un estado de conciencia alterado. Ujú. Entonces, este Mijin dice que no importa la religión, o sea que la religión es la historia que tú te cuentas para sentar tu existencia, pero no importa en lo que creas, sino lo que esto te hace ser y sentir. Si tienes una religión que te hace sentir bien y estar en paz con los demás, o sea, vale miércoles en qué creas, sino cómo te Estás a hace otro ser. nivel. Exacto, exactamente. Entonces yo creo que esa religión es como el reconectar con esa parte consciente, si se puede llamar, más amplia para permitirte ser un mejor ser humano y una mejor versión de ti mismo cada día, ¿no? Claro, sí, sí. No, claro. Son cosas muy inteligentes para mí. No, mentira. No, pero ¿qué te puedo decir, hermano? En realidad, eh, crean en lo que crean, lo importante es ser buena gente, ¿sabes? Ya está. Total, Porque total. hay gente que muy religiosa y tal, pero hijo de madre, Ujú. después tú vas a ser juzgado por lo que hagas y ya Ajá, está. sí. Entonces, ¿Viste, cuestión. viste este video de esa monjita que les había separado a dos chicas que estaban posando dándose un beso para una revista? Ujú. Entonces eso me llevó como a haber sido en la época de la Santa Inquisición y todo eso, Ajá, claro, uf, y matar a tanta gente, torturar y imagínate. todo eso. O sea, básicamente crear una religión en base al miedo. Entonces eso para mí no es educarte, sino adoctrinarte, lo que decía Marx, que la religión es el opio del pueblo a la final, porque te infunden miedo simplemente. Exacto, exacto. Y yo creo que es eso, ¿no? Que hay que luchar contra todas las cosas que nos generen miedos, Ujú, porque de lo que se trata es de quitarse los miedos y ujú. luchar por lo que quieres, Total. porque cosas que ya nos den más miedo, ¿para qué? O sea, Ajá. Sí, tenemos exacto. que en realidad ya ser un poco más racionales y intentar ver la vida tranquilos, Ujú, porque nosotros solos ujú. nos complicamos toda la situaciones que vayamos viviendo. Entonces es importante, yo creo que es eso, ser felices y hacer el bien a los demás y ahí es donde tú recibes Ujú, también. total. Volviendo al tema de tu traje, me quedé pensando precisamente porque estabas grabando un video para una promoción, bueno, un sorteo del concierto de Old Sí, School que va a ser este fin de ujú, semana, ¿verdad? sí, Eh, bueno, cuando salga esto ya habrá pasado el concierto de la School, pero lo que tú estaba pensando, me fui con la idea de esto porque mis hermanos me preguntaron si te conocía y yo dije, o sea, de conocerte solo te cachaba quién eras y qué hacías, ujú, pero me parece una práctica filosófica muy chévere lo que haces porque había un estoico, un filósofo se llamaba Séneca, que él ujú, practicaba esto de la indiferencia, ujú. como que irse vestido de una manera muy, en su momento quizá mal visto estéticamente, pero era como que precisamente para lidiar con las críticas y que te acabe importando muy poco Exacto. lo que te diga la gente. Quizá hubo un poco de ese interés de, para perder ese miedo, La o cómo verdad, lidiaste con las críticas tú. la verdad es que eso también, ¿no? Que como la gente no te para de ver, o sea, te está viendo y dice, este está loco. Y al Ujú, final, si tú les muestras una sonrisa, se acaban hasta tomando una foto contigo, ¿no? Pero es todo de acuerdo a cómo tú estés, ¿no? Porque sí que hay gente que también se ríe, se burla, lo que sea. Pero ah, en ok. realidad es lo que tú dices. Se trata de salir al mundo y decirle, voy por lo que quiero, ¿me entiendes? Ujú, Sin miedo, sin nada, porque evidentemente ver un chapulín colorado por ahí no es algo muy común. Pero a mí también me ha traído cosas muy positivas, ¿no? Que la gente me ha propuesto cosas y en fin, o sea, es algo positivo. ¿Para ujú, qué? O sea... Decirte algo negativo de esto, no, porque en realidad yo creo que es como tú lo tomes todo. Igualmente, hace unas semanas fue el paro, ¿no? ujú. Y me fui a Quito.
Ok, Llegué a Quito y no tenía dinero para trasladarme desde el aeropuerto hasta la casa de un amigo, porque resulta que me cobraron $40 por la maleta, que yo no sabía que me iban a ok. cobrar. Entonces, ¿Y bajo qué justificación te cobraron eso? o sea, sobre... El paro y todo no, eso. no, no, porque tendría que haber hecho un check-in, ¿no? Ah, fuiste en previamente. avión. Ah, Sí, ok. exacto, exacto. Entonces me cobraron $40 por la maleta. Entonces yo llegué sin nada, no tenía dinero. Y dije, ¿qué hago para llegar? O sea, jalo dedo. Mm, Intenté jalar dedo así vestido normal y no me paró nadie. Me ok. puse el traje de chapulín y enseguida me empezaron a parar las personas. Ok. Y ahí es donde empecé yo también a hacer el video contando la historia y todo eso, ¿no? Ah, Y fue algo chéverísimo. Y ahí es donde dije, chuta, o sea, me da muchas posibilidades, me da como un lazo de confianza con la gente total. para poder llegar a hacer cosas, Y es, porque y esto afianza más el convencimiento que tienes de andar así, ¿no? O sea, como que sí, afianzó más el hecho de que sientes que te dan más oportunidades de estar sí, así. evidentemente yo no tengo miedo porque, ¿qué te puedo decir? Hay que exponerse, en realidad. Ujú, Si quieres total. algo, y además en redes sociales, te tienes Ujú, que exponer a que la gente hable de ti, de que estás feo, estás gordo, no sé qué, no sé ujú, cuánto, de que digan lo que quieran. ujú, Pero en realidad yo sé que estoy haciendo algo bueno, que va a ayudar a mucha gente en el futuro, y pues estoy muy tranquilo. ¿Qué ujú. te puedo decir? No, no hay nada malo. Volviendo un poquito también a la historia de tu vida que me pareció muy interesante, me comentabas también que sufriste un poco la infancia ya en España, ¿no? O sea, que Ujú, sentías que eras muy extrovertido, por así decirlo, de una manera suave, pero como que te costaba un poco relacionarte de manera interpersonal con los demás chicos, ¿no? Y también sufriste bullying, entonces, ¿cómo lo sí. sobrellevaste o cómo llegaste a canalizar eso para que no te estanque? Porque hay muchas personas que yo digo que se enamoran de su síntoma y dicen como que, "Ay, no, es que yo viví esto y esto", y Ujú, como que se quedan estancados ahí. victimista. Ojo, que no está mal, Ujú. pero exactamente, justo. Y yo digo, hay dos opciones en la vida, o sea, quedas en tu papel de víctima o haces algo al respecto para salir de ahí y más bien utilizar ese dolor para transformarte y ser una mejor persona, ¿no? Claro, o sea, ¿Cómo fue esta créeme etapa? que fue muy complicado. Como te dije, yo me fui muy niño a España, Ujú, solo tenía de referente a mi madre y llegas y al inicio es una lengua que no dominas, ¿no? Porque es el valenciano, o sea, eh, me de- dijiste que es parecido al catalán, es ¿verdad? muy parecido al catalán, sí. Ok, Entonces llegué a Valencia, un pueblito muy pequeño que se llamaba Bélgida. ok. Y bueno, ahí es donde empecé a hacer mis primeros amiguitos en la escuela y todo eso. Pero igualmente, yo creo que como estaba un poco loco, desfasado, pues me metía con todo el mundo y igualmente la gente pues se metía conmigo porque era un mocoso que jodía y me iban a pegar y me iban a joder y hacer de todo. Y además te tengo que comentar que cuando los niños ven algo, un rasgo distinto, ¿no? Pues se meten con eso, Ujú, en plan de que ven que eres extranjero de otro país o lo que sea, pues ya se ujú, van directo a ok, meterse con esa debilidad que sí. ellos ven. Que no es una debilidad, pero me refiero a Ujú. en el tema más Un poco racista ¿no? O xenófobo quizá exacto, y criticar de dónde viene. Creo que allá en España los latinoamericanos nos dicen panchitos o algo los así de una panchitos. manera despectiva, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, es algo que la verdad sí me costó mucho en esos inicios, pero después ya también con el tema del fútbol ya empecé a relacionarme mucho más, ¿no? Ujú. ¿Entraste en alguna escuela así medio reconocida Sí, la o...? verdad que sí, ya estaba a un nivel, digamos, un poquito alto, Ujú. semiprofesional se podría decir, no, no tan profesional, porque van a decir eso en España, este. No, pero sí que no era malo, yo creo, yo me considero bastante bueno, la verdad. Ok. Y ese siempre fue mi apoyo en todo, porque la verdad era eh, mi forma de expresarme al mundo, ¿no? De Ujú, decir, soy válido, soy bueno. ujú. Mi única, mi único momento de felicidad, tal vez en esos momentos donde yo sufría bullying y se metían conmigo, Ok, y donde yo me podía expresar de que era bueno, total. era en el entrenamiento y Ujú. después del fin de semana los padres me reconocían, mis mismos compañeros me decían, ay, qué bueno que eres, no sé qué. Y justamente lo que tú dijiste, o sea, el deporte te ayudó bastante a adaptarte y a Exacto, a, canalizar y hacer un poco de catarsis quizás y lo a que... O sea, conectarme, ¿no? ajá. En ese momento, cuando eres muy joven, cuando eres niño, la verdad que si sufres acoso, bullying, lo que sea, es algo muy complicado porque no Ujú, sabes cómo gestionar eso, ¿me ujú. entiendes? ¿Te Y si, sentías débil? y si no Sí. tienes amigos,
peor. Ujú, Claro, sí, o sea, era un poco difícil por eso, pero yo siempre he tenido esa actitud como que muy ujú, juguetona y tal, no sé qué. ujú. En la escuela igual, o sea, tampoco es que, ay, pobrecito, ¿no? Que estaba apartado de todo, sino sí tenía mi núcleo de amigos, pero evidentemente los que se metían conmigo era la gente más mayor, siempre. Entonces, Y, con los mayores, ¿qué vas a hacer? y sabes que lo que me cuentas me hace mucho eco porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo incluso tengo amigos que muchas veces me molestaban. O sea, como tú dices, tu núcleo de panas que a la final acaban siendo dos, tres buenas amistades que consolidas en el colegio. Ujú, Yo no entendía por qué los mayores como que querían meterse conmigo ujú, y también sufrí esta etapa como que no de tu misma edad, pero sí aquellos mayores que como que querían abusar de ti o insultarte o algo. ujú. Y al igual que tú, mi manera de defenderme era a través del fútbol. Sentía que si me topaba contra ellas o algo, era mi momento, así de Sí. ese momento es mío y hacer lo mejor que sé porque sentía que igual era bueno en eso, entonces Ujú. es como que mi momento ha llegado, así, Qué de chévere. revengarme de eso, sí, y el deporte también me ayuda mucho, entonces me identifico bastante con esa Sí, historia sí. tuya, era como escucharme a mí, ajá. Igualmente, si ustedes también están identificados, pónganlo en los Sí, comentarios. sí, para no sentirnos tan solos. Yo creo que eso, y en eso en un video en YouTube lo digo, ¿no? De que en realidad hay que salir de ese enfoque que tenemos de víctima Ujú. y pasarnos ya a algo de que, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Entiendes? Una pregunta, ¿tú nunca le comentaste esto a las situaciones que vivías en la institución y eso a tu mamá, lo A que mi te pasaba, madre. sí o no? Sí, pero qué me iba a decir ella? Me decía, pero pórtate como hombre. Ah, Una vez me dice, pero si te pegan, pégales tú ok. también, ¿no? Algo así me dijo, y yo hice eso. Y, Hiciste caso y lo hice delante de ella, porque es que ya era a un extremo de que iban a tocarme la puerta, a tu casa. a la puerta de mi casa, y me jodían, ¿me entiendes? Y estando mi madre ahí no les importaba, y ya era gente más mayor, ¿sabes? O sea, chuta, era un poquito difícil, no Ujú. era así como que, Ah, solo en el colegio, no, así. no, Ok. sino ya se metía, o Ujú. sea, ¿qué te puedo decir? Allá los españoles sí tienen como que más, se atreven, ¿no? Menos sangre en la cara, sí. Así. Ajá. Y la institución nunca hizo nada, nunca te quejaste de autoridades o algo, ¿no? No, porque en ese momento, ¿qué vas a hacer? O sea, en realidad Claro, no. es que ahora quizá estamos intentando romper esta normalización del acoso escolar, pero en su momento era como algo, como tú dices, pórtate como Normal. hombre, o sea, Ujú. endúrate, Sí, sí. y quizá como estamos intentando romper esa normalización, entre comillas, es que ahora dicen generación de cristal y todos les Ujú. duele y todas esas cosas, que Sí. obviamente hay temas que también a mí en lo personal causan cierto absurdismo dentro de mí, pero esas cosas como el acoso escolar, el bullying, el acoso en la calle a las mujeres, es algo que pasa, o sea, y es Ujú. algo que sí te afecta psicológicamente y que si no tienes las Claro. herramientas, como tú dices, te puedes estancar. Sí, claro. Es lo que yo te estaba contando, ¿no? De que, por ejemplo, una vez mi madre me dice eso, ¿no? Y el man estaba, el mocoso estaba afuera esperándome para Ujú. sacarme la mierda. Me dice, pero sal y pégale tú también, ¿por qué te dejas pegar? Y salgo y nos damos y me saca la mierda a mí. Ok. Y mi madre, déjale. Y era un poco de risa, ¿no? Pero en realidad esos momentos sí son un poco que te trauman, la Ujú. verdad, porque... Total. Pero después ya llegó a un nivel un poquito más grave, ¿sabes? Porque sí que yo a los 14 15 años así como que, o bueno, no me acuerdo, 13 14 años, sí ya como que un día me pegaron una paliza tan fuerte que chuta, yo sí pensé hasta en suicidarme, Ok. ¿entiendes? Y eso ya, ahí ya toca los límites, Ujú. porque ya no te ves valorado, no te sientes nada en el mundo y como que sientes que nadie te quiere, pues dices, ¿qué hago aquí? Ujú. Y eso es algo peligroso, yo creo, ¿no? Ujú. De que en realidad ahí es donde el fútbol sí que tuvo una participación importante en mi vida, porque si no hubiese estado eso, creo que no estaría aquí, la verdad. ¿Tú crees? Sí. Sí. Y sobre todo es eso, ¿no? Intentar, y por eso también con el proyecto que yo tengo de educación, porque en realidad lo que busco es intentar construir talento, ayudar a que las personas puedan llegar a tener un propósito Ujú. de vida y que puedan formarse mejor. Primero con el proyecto este de entrenamiento y después, por ejemplo, llevar
a expertos en patinaje, a expertos en diferentes áreas, ¿no? Deportivas, llevarlos a comunidades o ujú, así para que también los niños se conozcan un poquito más todas ujú, Yo creo que si integramos a mucha gente a todas estas cosas, después ya va a salir mucho más ujú, talento y va a haber gente que venga al mundo a hacer cosas, ¿no? ujú. No a quejarse tanto de Total. decir, no, que estamos el gobierno, no sé qué, no Ujú. sé cuándo. Que sí, que es verdad, Claro, que claro, tiene una gran injerencia, sí. hay que reclamar los derechos, ¿no? Ujú, Pero evidentemente siempre y cuando tú también estés aportando algo, ¿no? Si ujú, estés haciendo algo por el mundo. Si tú estás en el sillón de tu casa y quedado y ya está, ujú, pues es algo. Nos ujú. van a criticar mucho hoy. No, y lo que estás diciendo yo ahora me hace mucho más sentido que, como yo siempre digo que cuando tú eres niño eres víctima de tu entorno y de tu familia, porque al final aparentemente estás bajo la tutela de adultos responsables, y pongo en comillas porque hay familias que son muy disfuncionales, familias, hijos de padres alcohólicos, violadores o lo que sea, que al final Exacto. llegas a normalizar tus experiencias de vida y puedes caer, bueno, no caer, porque al final eres una víctima, pero sí estancarte, incluso generar ciertos traumas o replicarlos en Repetir, futuras, sí, sí. en tus hijos, o ser una persona que quizá debido a estas heridas, a estos traumas de tu infancia, llegues a afectar a mucha más gente. Por eso yo siempre, y soy muy enfático en eso, cuando tú eres un niño, eres una víctima de tu entorno, o sea, pero lo que tú dices, o sea, ya llega un punto donde tú también tienes que ver en retrospectiva e intentar, eh, a medida de lo posible, pues quizá identificar esos patrones que te lastimaron y romperlos de a poco, ¿no? Porque lo que tú dijiste, ya digo, tu historia me resuena un poco con lo mío, porque yo digo, alguna vez estaba en un momento nostálgico y decía que si yo capaz hubiera tenido las herramientas de inteligencia emocional, que eso nos enseña en la escuela, Ujú. quizá también no estuviera aquí, porque yo, cuando mi padre se fue a España, a vivir allá, yo dejé de entrenar, pero dejé de entrenar no, por ejemplo, no se fue hoy y mañana dejé de entrenar, sino fue un proceso donde sentí que su ausencia me estaba marcando y llegando, porque él era la persona que me iba a los partidos conmigo, que viajaba conmigo, que estaba Era tu conmigo. apoyo ahí. Exacto, era mi apoyo y sentía, y esto obviamente no es una queja, ¿no? Pero sentía que mi familia era como que, sí, te apoyo, pero era más como que para que no estés en la casa, mejor anda a hacer deporte. Ujú. Pero mi papá era totalmente lo contrario, era como que no, o sea, Creía te en gusta, ti. exacto, creía en mí. Y cuando él se va, es como que dices, puta, ya no creo en mí Nada. ni yo, o sea, Exacto, sí, sí, entonces quizás si hubieras tenido esas herramientas, como tú dices, sí. tu futuro hubiese sido otro, quizá, ¿no? No, sí, yo iba para futbolista. Y eso te una pregunta, ¿crees que si hubieses Sí, lo que pasa es que yo juego en una posición muy complicada que es la de arquero. Ah, ok. Y Ah, ahí, eres y arquero. ahí tienes que ser alto sí o sí. Si no eres alto, Ujú. realmente Pero pues, el arco mide 2 metros 42, ¿me entiendes? ujú. No hay ningún arquero que mida 1,62 que yo. Ah, claro, en la historia, sí. Pero y quizá arquero de sintética, De fútbol fútbol sala. sala. Igualmente son altos, ¿sabes? Pero el No arco ya no tiene. es tan grande. Sí, pero. Y también lo intenté en el fútbol sala. Ujú, Justo ahí hay una etapa de mi vida donde. eh, Pues nada, después del tema este del bullying, pues bueno, ya me apoyo en el fútbol, ¿no? Y voy creciendo con el fútbol. Ya voy subiendo de nivel, voy entrenando mucho mejor, voy en mejores categorías y ya entiendo un poquito más de lo importante que es el fútbol, ¿no? ujú, Y sobre todo lo querido que me sentía en un partido de fútbol cuando salvaba a mi equipo. O sea, porque mi entrenador, que era un entrenador muy bueno, ujú, entrenaba a otros equipos también a nivel nacional ahí en España, me decía que era bueno, mis compañeros evidentemente también, y también los padres de mis compañeros, ¿no? Que ellos me invitaban ahí a comer después de las paradísimas que hacía, pues sí te lo vas creyendo, ¿no? Pero llega un momento en el que pues ya te das cuenta de que ya no vas a crecer. ujú. Entonces esas cosas ya te marcan y dices, Total. puta. Y ahí es donde también tengo que decirte que caí en el mundo de las drogas, por ejemplo. Ok. Ahí es donde estuve a los 16 17 años, estuve con malas amistades, no malas personas, pero en ese momento sí malas amistades en las que te llevan a consumir estas cosas, ¿no? Ujú. ¿Qué consumías tú, por lo general? Pues Porque allá es muy común los porros y todo eso. marihuana, Ajá. marihuana y también ya estábamos en el tema de la cocaína. Nunca Ujú. lo llegué solo allí se decían mojaditos, no sé si se dirán No. así o lo que ¿Y sea. qué es un mojadito?
o sea, como que pones el porro y lo mojas en marihuana, algo así, y te lo fumas, En algo así, cocaína, o sea, lo en mojas. cocaína, Ah, ok. en cocaína, marihuana, O sea, lo pones encima de la marihuana y te lo fumas. algo así, Ah, algo ok. así. Aquí se conoce como maduro. ¿Ah, sí? Maduro con queso, ¿Con sí. queso? Sí. Sí. Oye, y Sí, cada vez me identifico más contigo, porque yo también pasé una etapa de así, quizá era más grande, tenía ujú, 19 años cuando empecé con esto. ujú. ¿Y cómo crees que te afectó eso a nivel personal? O sea, sientes que también, porque, o sea, yo digo que hasta el día de hoy yo tengo la concepción de que cada persona puede hacer de su vida lo que quieres más y el consumo de alguna sustancia te está llevando a ser una mejor persona y estás en paz contigo en tu entorno, pues Claro, síguelo haciendo, o sea, puta, no hay problema. sí, Pero si ya te causa un problema, pues es donde debes cuestionarte, que a la final yo sabía que lo estaba haciendo mal, pero ya llegó un punto donde no podía solo, ¿me entiendes? Entonces sí necesitaba esta ayuda que al final llegó, pero ya digo, si una sustancia no te causa problema, todo bien, pero sientes que a ti sí te perjudicó, ¿cómo fue esta etapa? ¿La dejaste solo? ¿Cómo sí, fue? evidentemente sí me perjudicó porque yo era una persona que entrenaba todos los días, Ujú, iba al entrenamiento, faltaba entrenamientos, ujú. empecé a engordar. Ah, ok. Entonces, claro que mi madre se dio cuenta, ¿no? Y dijo, Ujú, ¿este qué le pasa? O sea, ¿qué está pasando? Y pues nada, o sea, ahí es donde ya también empezamos a delinquir con mis amigos, ujú, a hacer cosas ya un poquito más fuertes que es donde ya nos dieron un primer susto, que ahí es donde ya paré, ¿sabes? Un día estábamos en un parque jugando fútbol y justo teníamos un supermercado al lado. Pues nosotros íbamos y robábamos ahí cosas del supermercado, así, porque no se dan cuenta, ¿me entiendes? Es ujú, un supermercado gigante y tú te metes cosas a la mochila y te vas y ya. Y cosas así, ¿no? Pero un día ya nos les cogieron unos amigos míos. Justo ujú. yo ese día estaba entrando con mi madre a comprar ahí cualquier cosa y ellos salían y les cogen en la puerta y siendo Ok, amigos míos. Y mi madre vio eso y dijo, esa es la última vez que te juntas con esos mocosos, no sé qué. Entonces ahí es donde yo dije también, chuta, ya se complica. Y después esos chicos también acabaron mal, ¿no? Uno está en la cárcel ahora mismo, se metió en las drogas de lleno. súper fuerte. Ujú. Y son cosas que te marcan mucho, ¿no? Porque también ahí es donde ves la realidad de la vida. O sea, no dices, esto no es un juego, o sea, en realidad, Ujú, pues te puedes morir y te pueden pasar cosas malas, que no es algo ujú, así de que vamos y vamos a ujú, meternos drogas como tontos. ujú. Entonces ahí es donde te das cuenta de la realidad. Y, Sí, yo digo que el mundo de las drogas es como una ruleta rusa, o sea, puedes ujú, llevarlo bien, como ujú, pues el rato que te sale el tiro, chao, y ujú. hasta ahí llegaste. Y por eso hay una delgada línea entre el uso y la dependencia también, o sea, Sí, sí. pero, o sea, es digno de felicitar todo porque a la final tú como que concientizaste, quizá por el miedo de ver dónde pudiste Sí, acabar, claro. porque hay gente que igual ve eso y le Y también importa por poco. amor a mi madre, porque justo en esos momentos mi madre estaba pasando por una etapa muy difícil, Ujú, que ella estaba perdiendo su casa que había comprado con muchísimo ujú. trabajo y también su negocio teníamos como un cibercafé, Ok. ¿cómo se llama? Como Sí, una sí, cabina aquí también telefónica, sí, cyber, sí, ok. ujú, un cyber, sí. Ajá. Entonces, Es que los españoles tienden a el inglés pronunciarlo tal cual es, lo hace en ¿verdad? español, Ajá. Spiderman. Ah, el wifi, sí, cosa, Sí, ok. sí. Entonces, bueno, ahí cogimos y fue una etapa muy complicada porque ella no tenía cómo pagar, Ujú, lloraba todos los días después de yo llegar del colegio, escuchaba cómo lloraba en el baño y eso fue muy doloroso para mí. Yo decía, chuta, yo drogándome y haciendo pendejadas y mi madre sufriendo así, ¿sabes? Y ahí es donde también dije, vamos a ver si en el fútbol puedo sacar, en el fútbol sala. Y volví otra vez a entrenar y me metí otra vez de lleno ujú. en el fútbol. Me fui a otra ciudad porque justo nos desalojaron la casa así de un día para otro. Llegó Ok, la policía a la casa y dijo, se tienen que ir, esto ya es del banco. Y mi ok. madre, pero si no me han dicho nada. Y nos dieron 2 semanas para sacar Pero todas las la cosas. casa era arrendada. No, Ah, era la suya. casa estaba Hipotecada. hipotecada, Ah, claro, ok, y estaba por eso pagando la perdieron. hipoteca. Ah, ok. Claro, ya mi madre ya no tuvo cómo pagar la hipoteca y ya. Oye, y tú me comentabas que estuviste justo en esto de la época donde reventó la burbuja inmobiliaria allá en Ujú, España, 2008 más o ujú. menos, creo que fue, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, entonces tu mamá fue, ustedes fueron víctimas de esta situación? ¿Cómo se la vivió ya Claro. estando ahí la gente y todo eso? Porque
no sé si le conoces, hay un monologuista español que se llama Dani Mateo, Ajá. que es muy bueno, y él decía que a manera de broma, ¿no? Pero por eso me gusta la comedia, porque a manera de broma te hacen ver la realidad. Y él Sí, decía que había una época dorada, digamos así, de vacas gordas, donde tú ibas a hacer un préstamo en el banco y por poco te daban el banco, sí, sí. pero no leías las letras pequeñas y era donde te perjudicaban, Así ¿verdad? mismo era, hermano, chuta, así, te juro que mi madre le iba súper bien, o sea, ni me creía yo eso, Ujú, que las cosas estaban funcionando full bien, y en ese momento en España la gente ganaba mucho dinero, ujú, así, cualquier profesión te daba dinero, o sea, bestial, iban fines de semana en discoteca, yo justo veíamos pasando por una discoteca y veíamos full gente, así todos los fines de semana. Después yo me hice mayor y fui a esa misma discoteca y ya no había tanta gente, por eso me acuerdo. Pero sí, y justo a mi madre le tocó vivir las crisis más fuertes. Una aquí en Ecuador primero con el feriado bancario y después allá en la burbuja Ok. inmobiliaria. Entonces, chuta, en eso no tuvo mucha suerte, pero ahora le va mucho mejor. Pero, ¿de qué estábamos hablando? Ya me olvidé. Me dijiste que, bueno, vinieron los policías, le desalojaron y se fueron a otra ciudad. Ah, Estabas. sí, Ujú, claro. Entonces ahí en ese momento, nada, nos tocó coger las cosas, buscar una casa rápido para ujú, llevar las cosas, ¿no? En ese momento mi madre también estaba muy ligada emocionalmente a todo lo que tenía, había comprado, ¿no? Con el sudor de su frente y tal. Y como que, ¿qué voy a hacer con las cosas? Pues buscamos una casa y la llevamos allí. Después, imagínate, para pagar la otra casa. ujú. Pero bueno, ya Y encontré un fu- trabajo en una pero, fábrica. pero fueron a otra ciudad dentro de Valencia mismo. Sí, o O sea, sea, Valencia llega a ser como una provincia, ¿verdad? sí, Valencia es O una sea, como provincia. Azuay, más o Ujú, menos, ¿verdad? sí. Ok. Pero nosotros no vivíamos en Valencia, Valencia, vivíamos siempre en un pueblo más alejado, como decirte Paute o algo así, Ah, ok, ok. es a las afueras, Ya. bastante lejos. Y luego de esto, ¿a dónde fueron cuando ya les desalojaron? Un pueblito A igual, otro pueblo sí, igual. un pueblito. No, y después ella se quedó sola, simplemente iba a trabajar, eh, dejó las cosas en una casa y ella iba a trabajar. Y después yo me fui a jugar a fútbol a otra ciudad Ujú, y yo estuve ahí viviendo un año más o menos. ujú, Estaba bien y ella hizo todo lo posible como para mí que no me faltase igualmente comida y todo eso, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que justo en ese momento no tenía trabajo y hizo comida, vendió comida así a amigos y tal, no sé qué. Y eso, y me dio el dinero que había cogido para que yo me vaya a vivir mis ujú. sueños, ¿sabes? Eso fue algo muy bonito que, gracias mamá. No, total, de ley. Sí, Y decías también que, o sea, ya pasó este tiempo del fútbol sala, pero ¿cómo fue quizá darte cuenta de que no estaba haciendo por ahí? Porque por algo acabaste también acá en Ecuador, me dijiste que viniste a acabar el bachillerato acá también. sí. ¿Y cómo fue yo digo, el despertarte y decir quizá no sea esto, ¿no? Porque hay una frase que me gusta mucho de Diego Rusarín, Ujú. bueno, no sé si es de él, pero me la apropié, que dice que madurar también es saber renunciar a ciertos sueños, porque es decir, "Put, ya, ya lo intenté, Aquí, hasta aquí, y duele y cuesta, estrés, claro. pero ¿cómo fue eso, ese proceso ya, esa transición de tomar la decisión también de venir acá, que supongo que debe haber sido muy duro dejarle a tu madre allá y todo eso? No, claro, ahí en ese momento, cuando yo me fui a vivir solo igual, a jugar fútbol y tal, Ujú, ella se fue a Inglaterra. Ella fue a Inglaterra y ahí empezó de cero igual. Mi madre es una barbaridad, o sea, imagínate no saber ni el idioma y que se vaya allá y encontrar trabajo ¿Y y por qué trabajar. eligió Inglaterra? ¿Estaba mejor ahí las Claro, cosas? Inglaterra está súper bien, y sobre todo hay una estabilidad económica, ¿no? Ujú, España es muy vulnerable, no sé. ujú. eh, y, y bueno, ella, yo me acuerdo que aprendí así inglés por Open English. internet, Open English. No, o sea, sí, en internet, en Google, Ujú, así tal, no sé qué, no sé cuánto. Mi madre ha sido una mujer muy linda siempre también, o sea, que ahí ligaban con ella en inglés y tal, y eso también le ayudó mucho a ujú, aprender cosas. Em, y nada, se fue. Después yo me quedé solo en España, me fui a vivir a Barcelona por una oportunidad de trabajo que existía, de entrar a una empresa de conciertos. Ahí también aprendí muchísimo. ujú.
del espectáculo, ¿no? Y no le di tanta importancia tal vez de eso que vemos así en un pedestal al famoso y tal, porque yo sí estuve muy cerca de famosos así famosísimos, Sí, como quién te Lady topas. Ah, Gaga, ok. Coldplay, o Maroon 5, así. ¿Y Yo qué, les qué, veía así. y qué rol cumplías tú ahí cuando estuviste vinculado en esto? En temas de catering o de Ah, ok. algún en el tema de las refrigeradoras, llenándolas de bebidas o cosas así, ¿no? Que Ok. te mandan a hacer. ¿Y tenías alguna consigna, por ejemplo, no sé, oye, no puedes hablar con ellos, no te les Claro, acerques o algo evidentemente, así? Ok. ni los mires. Ah, ok. Claro. Pero ¿y rompías esa regla o Claro, no, no, ahí no era tan atrevido como ahora. ah, ok. O sea, a la final cumplías con tu trabajo Sí, simplemente. sí, Ok. evidentemente. Pero sí era como que decir, "Ah, son de carne y hueso", ¿me entiendes? O sea, pero después tú los veías en el concierto en unas pantallotas y veías así la gente volviéndose loca y decías, chuta, pues yo acabo de estar con él. Ok. No, pero, ¿qué te puedo decir? Pero eso te da como que mucha conexión de que todo lo que ves en la televisión o las cosas Ujú, así, pues en verdad se pueden hacer. ujú, Y nada, ahí también aprendí mucho a vender porque nos ponían a veces un barril de cerveza y nos mandaban por ahí a dar vueltas y cerveza, cerveza. ujú, Y eso te da mucha como que labia, ¿no? ujú. De enseguida ya poder vender rápido. Claro que sería, te haces más Y, y, canchero. y que sobre todo no te dé vergüenza, porque Ujú, imagínate estar ahí y ven a decir un muchacho con un barril de ujú. cerveza Claro. y tú ahí como que Trabajas mira. mucho también, no sé si estás de acuerdo en esto, pero trabajas mucho la frustración también, porque por ejemplo yo cuando salí de la clínica, Ujú, eh, mis padres fue como que te apoyamos todo sí, pero ujú, ahora literalmente tienes que buscarte la vida, porque hasta antes de eso yo trabajaba con mi papá en una ferretería que él tiene hasta el momento, y literalmente al inicio era bueno el negocio, pero después ya como, por ejemplo, la gente que vivía en el campo o que estaba en construcción venía y compraba ahora ferreterías ahí en todo lado, la ciudad ha crecido, hay ferreterías hasta en el campo, entonces como que ha bajado un poco el claro. negocio. Entonces yo sabía que quizá no podía pagarme un sueldo y además sentía que ya hicieron suficiente por mí. Ujú, Entonces dije, voy a buscarme la vida y cuando salí, yo que sé, pasó unos 6, 7 meses, empecé a vender comida. Empecé a vender comida, lo que es bolones, estos plátano maduro y todo eso. claro. Y nunca sentí vergüenza, pero lo que sí era lidiar un poco con el que te digan no. Ya. Entonces, a la final, Sí. tú piensas que como que inconscientemente, como que están en la obligación un poco de ayudarte porque no estás haciendo nada mal. Ujú, Pero el sufrir ese rechazo, el que te digan no, o ya comí, o lo que sea, o que te den una crítica de cuando vas al día siguiente a venderle a esa misma persona y te digo, oiga, le faltó esto, tal cosa, como que también te forja, te hace ser un poco sí, más, emocionalmente más más fuerte. fuerte, exactamente. Sí, claro. Todas las experiencias que vayamos viviendo no tenemos que verlas como algo malo. Todo, estamos entrenándonos para la vida, ¿no? Ujú, Construyéndonos en cada total. momento. Y eso es lo que yo siempre estoy buscando. Después de lo del fútbol, siempre mi objetivo después ha sido como ser entrenador de fútbol. Y he entendido de que tengo que ser mucho más humano y entender distintos aspectos del fútbol más emocionales, tal vez, Ujú. ¿no? Y tener una conexión. Sientes que es también canalizar un poco el sueño frustrado de esa manera. También, Sí, sí, pero chuta, sí te cuento que es que quiero tantas cosas que sí. ya ni me entiendo a veces, digo, porque hace rato que no entreno fútbol, Ujú, pero por ejemplo, en la universidad tuve la oportunidad de entrenar en un grupo de chicas de preparador físico, estuve haciendo algunas cosas y como que me volvió otra vez la pasión, ¿no? ujú, Pero yo sé que valgo para eso también, o sea, no ujú, sé. Pero igualmente tienes que estar en ese mundo todo el ujú, rato porque se van ujú, actualizando muchas cosas en el ujú. mundo Total. y tienes que estar en ese mundo ahí metido, metido. Ujú, Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, en realidad todas las cosas que vayan sucediendo en nuestra vida nos tienen que ayudar a ser unos mejores seres humanos y sobre todo entender de que venimos a ofrecer lo que seamos al resto, ¿no? ujú. Y Eso. yo creo que eso es algo muy lindo porque yo siento que cuando no das lo que aprendes o tienes, lo pierdes, porque siento Ujú, que enseñar es aprender dos veces, es como que consolidas esa idea o ese aprendizaje que en algún momento lo tuviste. Y también hay esta idea de que cuando tú transmites algo o enseñas, se te también es una queda. manera de saber qué tanto sabes lo que sabes Ujú, y lo consolidas.
Y eso me lleva a lo que tú también me dijiste, que sentías que no eras tan bueno para los estudios. Ujú, Yo también ahí me identifico porque hay una canción de Residente, creo, que se llama Adentro. Hay una ujú, parte donde dice, lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. ujú. Y siento que el sistema educativo no está hecho para todos. Lamentablemente te meten en un molde o en una caja donde a fuerza tienes que encajar. Y no es así. O sea, hay gente que quizá se le cuarta su libertad, su creatividad por tener que encajar en un sistema que ya está desactualizado totalmente. Ujú. Entonces, me gustaría saber cómo fue esta experiencia tuya, porque me dijiste que el sistema educativo allá en España es un poco diferente acá y el hecho de venir acá, acabar tu bachillerato y todo eso. ¿Fue duro para ti estar dentro de un sistema educativo? Sí, porque es eso, te están como que evaluando por algo que tal vez, o sea, como a todos en el mismo saco y Sí, total. ¿entiendes? Ujú, Entonces, pero porque tenemos inteligencias distintas, ¿no? Tú lo sabes bien. Y en realidad hay que trabajar, yo creo que mucho más las habilidades blandas y sobre ujú, todo tener la capacidad de poderte comunicar bien al resto ujú, y todo eso, ¿no? Saber bien lo que sientes, reconocer tus emociones. O sea, todas esas cosas yo creo que es fundamental que en la nueva educación exista para que las personas cuando ya lleguen a un punto en el que tengan que decidir, ¿no? Si ujú, siguen vida universitaria o lo que sea, ujú, pues ya sepan bien lo que quieren hacer en el mundo. ujú, Y para eso yo creo que tienes que tener muchas experiencias primero de todo, o sea, ujú. de practicar deporte, de irte no sé dónde, acá, vaya, Cagarla. tener mucha Eso es. riqueza y claro, evidentemente tener muchos errores, ¿no? Ujú. Y es eso, imagínate, yo que era un delincuente hace 17 años y ahora que estoy queriendo ayudar a las personas es Ujú, algo muy loco, ujú, que cualquiera que me vea, me haya conocido antes, dirá, chuta, este man ujú, cómo ha cambiado, ujú, pero es eso, o sea, yo creo que en realidad el sistema educativo debe de ir por ahí, ¿no? ujú, Como te comentaba antes, en mi proyecto lo que busco es ayudar a la educación en este aspecto de habilidades blandas, de que nos construyamos primero para después saber hacia dónde vamos, ¿no? ujú. Y eso es fundamental, bro, no sé. Oh, no, total. Y lo que tú dijiste me resuena mucho porque yo el primer video que hice para mi canal de YouTube Ajá. se lo titulé Lo que soy. Y cuando yo lo hice el primer video, incluso mi pareja actual me dijo que su primera impresión, yo cuando subí ese video estaba con ella unos 2 meses, 3 meses, y pensó que en ese video hablar así, por ejemplo, que no, yo soy esto, me gusta esto, sino, y hice todo lo contrario, o sea, mostré como que me desnudé emocionalmente y mostré esa parte oscura de mí. Ujú. Y yo, al igual que tú, o sea, tengo un pasado del que no me siento orgulloso, pero que si no hubiera hecho lo que hice, no Sí, sería la persona que soy ahora. O sea, yo claro. soy muy consciente y suena un poco duro lo que voy a decir, pero que en la vida de mucha gente soy un tipo muy desagradable porque hay una canción de Canserbero que me gusta mucho que se llama De la vida como película, tragedia, comedia y ficción y dice, es triste pero cierto, conocemos a las personas cuando por últimas veces las vemos. Y me hizo mucho ruido esa frase porque es verdad, o sea, tú conoces a la persona o tienes una idea de esa persona hasta el momento que te desconectas de ella, o sea, o por alguna circunstancia te alejas o fallece, Ujú, porque ya no hay esta concepción de ir reconociendo a esa persona en otras facetas. ujú. Y lo importante creo también saber redimirte, perdonarte y decir, no, o sea, no me siento orgulloso de lo que fui, quiero ser mejor, pero Sí, tampoco enamorarte y no, es que yo fui esto y lo hice y ya, quedarte ahí, sino claro. reconstruirte y ser una nueva versión de persona. Sí, volvemos a lo de la víctima. Exacto, total. Claro. Sí, es que, chuta, yo ahora mismo estoy en un nivel de mucha paz y Ujú. Y se te nota, ¿sabes? claro, y volver a recordar cómo era. Ujú. Eso tal vez lo veo cuando veo algún comportamiento de algún compañero o alguna cosa, ¿no? Digo, "Ah, bueno, está viviendo su proceso ahí de locura que yo también tuve". Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, ahora sí me está costando como, ¿cómo puedo ayudar a algo que no estoy viviendo yo, ¿no? Ujú, En ese momento, ujú. porque no lo puedes llegar a entender bien. Mm, Pero, Lo que pasa es que, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero creo que el pasado cobra un significado cuando tú ya no estás en ese pasado. Pues, o sea, lo que en su momento fue tu presente, no ujú, lo puedes ver. Solo puedes resignificarlo cuando ya estés en tu futuro, porque ahí tienes una perspectiva. Pero claro, la persona que
revives el pasado, ya no es la persona Ya que no es estaba esa ahí, pues, persona. o sea, el Sí. Brian que está viendo ahora su pasado ya no es el mismo que estaba ahí, y por eso Ujú, quizá muchas veces se nos hace difícil como que intentar ayudar a otras personas que están viviendo su proceso, y a veces no sé si te ha pasado que es como que chuta, brother, te vas a dar, pero es necesario que se dé, o que sea, se al dé final nomás. yo sé decir a muchos amigos, o sea, sea la decisión que tomes, brother, lo único que puedo hacer por ti es estar ahí para la decisión que tomes, o sea, Ujú. pero tú ya desde fuera dices, te vas a dar, pero es necesario que viva eso, porque Sí, es que es muy difícil aprender, ujú, chuta, que te digan, si mismo sí, no te das, pues ya nada. ujú, total, Pero bueno, hermano, o sea, te puedo decir, no sé si la gente, porque estamos hablando de algo, de muchas emociones, es ¿cachas? muy profundo, sí. Es muy loco este podcast. Y sobre todo quisiera saber cómo fue este tema de escoger tu carrera, porque mi hermano está pasando por una transición así personal donde ya va a su segundo año, bueno, este año es ya su segundo año sabático, y he tenido como que Ajá, muchas crisis existenciales, de no saber qué carrera seguir, y me inspiró, de hecho estoy planeando hacer un video para todos aquellos jóvenes que no sepan qué carrera seguir, y lo que hablábamos antes del podcast, o sea, el sistema te exige tanto que por poco ya acabas el colegio, ya tienes que seguir una carrera universitaria, y muchas veces no es así. Y hay una frase de Jerry Seinfeld que me gusta mucho, que la escuché de Roberto Martínez, y es muy cierto, o sea, que la felicidad es encontrar una tortura correcta. Es decir, hacer aquellas cosas que lo vas a hacer repetidamente, y que pese a los obstáculos, las frustraciones, no te vas a rendir, o sea, vas a decir, no, esto es parte del proceso. Entonces, qué lindos. Sí, sí, y de hecho, o sea, para mí es eso, o sea, la felicidad no es, es un estado transitorio, es Ujú, un estado emocional, pero sí creo que también hay que trabajarlo, o sea, por eso me hizo mucho sentido esta frase de la felicidad es encontrar la tortura correcta, ujú. porque cuando lo hagas repetidamente, pese a frustraciones, pese a obstáculos, pese a momentos de mierda, lo vas a seguir haciendo porque dices, no, o sea, yo quiero esto, y ya estás seguro, pero Ujú. cuando eres joven, estás en una lucha hormonal, pasional, intensa, Sí, que no sabes realmente y creo que son muy pocos las personas que se sienten 100% satisfechas con la carrera que escogieron. Hay otras personas que acaban su sí, carrera por obligación, porque les dijeron de que tienen que ley, yo no hacer, sé cómo ajá. acaban, ¿eh? Sí, total. Loquísimo. Y a la Felicitaciones, final, porque sí, y a la final es vivir una carrera frustrada. O sea, sí, ¿cómo fue tu proceso de escoger la carrera que estás haciendo? Porque, ¿en qué ciclo estás ahora? en cuarto, Y supongo que no y fue, ya me quiero salir. y pues tú ya tienes 25 años, Ujú. obviamente no seguiste luego apenas acabaste el colegio, entonces ¿cómo fue esta transición que hiciste antes de estar en la universidad? ¿Cómo fue este proceso de escoger tu carrera? Uf, es eso. Yo creo que primero, para escoger una carrera, primero tienes que saber quién eres y qué viniste a hacer, loco, porque Ujú, si no, es muy complicado. Porque en la universidad te van a enseñar muchas cosas así muy teóricas, cosas que no te van a importar, que dices, ¿por qué me enseñan esto? O sea, si no va de acuerdo a tus valores, a tus creencias, o lo que tú quieras en el futuro, qué es lo que quieres hacer durante toda tu vida, o sea, ujú, eso es lo que le diría. Y sobre todo es eso, ¿no? Y para encontrar, ¿no? Esa pasión necesitas vivir muchas experiencias. total. Y evidentemente si tú tienes Ujú, miedo tal vez o cualquier cosa, ¿no? Que te limita a salir a buscarlo, ahí es donde hay muchos ujú, problemas. ujú, Entonces, ¿qué te diría? No sé, me pondría a eso, a intentar ponerme retos, ¿no? Pondría una lista de hoy voy a salir a la calle a hacer esto. Con el tema de los videos también es algo muy chévere porque continuamente te estás retando a hacer cosas, ¿no? Y sales de tu zona de confort y a veces no sabes ni cómo hacer las cosas, ¿no? Tú lo sabes, ujú, el sí, video, ¿qué hago ahora? sí, ajá, ajá, Y entonces es algo que con el error y dándote cuenta y mirando los videos que a veces no te gustan, ujú, pues te das cuenta de lo que ujú. buscas, ¿no? Pero, chuta, sí, sí está un poco complicado esto. Has visto Harry Potter? ¿Te gusta Harry Potter? Sí, pero no la he visto así entera. Ok, bueno, hay una, creo que es en Harry Potter, no sé si es la 5 o la 6, pero hay una escena donde ya el director, el Dumbledore, renuncia, bueno, no renuncia, sino hacen que renuncia, y todo, está una profe esa que se viste de rosado, y todo pinky así, Ujú, y hay una parte muy cierta, porque les están enseñando teoría, y el ujú. Harry le dice al Ron así como que, "Puta,
de qué nos va a servir la teoría en nuestra vida diaria, o sea, y la práctica, qué rato, o sea, o sea, lejos de ser una película, ya cuando eres adulto quizá lo ves y dices, verso, es verdad, o sea, la Claro, universidad sí te da ciertas herramientas, pero hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, en la parte ya práctica de la psicología, me he topado y me ha tocado ir a internet a ser autodidacta y entrenarme porque la teoría no tiene nada que ver con la parte práctica. claro, sí. Ahí es donde descubres muchas cosas Ujú, que dices, no te habías dado cuenta, ¿me ujú, entiendes? En la práctica, en el error, es eso, salir a la calle a retarte ujú, contra ti mismo, porque créeme que no es fácil, por ejemplo, para mí en el paro, yo salía desde, desde Toctiuco, que es un punto medio complicado en la ujú, ciudad de Quito, hasta el centro, caminando así, y veía a todo el mundo que estaba ahí mirándome, no sé qué, no sé cuánto, hacían comentarios, y es un poco incómodo, pero evidentemente ya como que se te va haciendo una corteza grande, ¿no? Contra todas ujú, esas críticas o todos esos comentarios que la ujú. gente haga, y ya como de que después te muestras mucho más relajado Total. ante el proceso. ¿Y Eso es cómo, importante. cómo si fuiste a Quito? O sea, por cubrir algo del paro, Sí, querías generar contenido allá, porque quería vivir la experiencia del paro, ¿sabes? Yo cuando hubo el paro este de 2019. 2019, Ujú, yo estaba ahí en pleno modo de empresario, ahí con mi expareja teníamos el gimnasio, nos iba todo ujú, súper bien en Ibarra, pero siempre como que quería vivirlo, ¿no? Porque veían las noticias ahí y tal, no sé qué, y ver cómo un pueblo se revela, ¿no? Ante tal, y quería ver cómo era eso. ujú. Y nada, fui a documentarlo un poco ahí a Quito, a vivir la experiencia, y eso también me dio oportunidades de salir en el comercio, salir en Ecuavisa. No, no Sí, jodas, ¿serio? sí, sí. No, eso no lo O vi. sea, salí en el comercio en una fotografía Ah, ok. y en Ecuavisa en una entrevista así que hicieron en la mañana en la universidad, así tal. Pero ya es como que te va dando una experiencia a la hora de darte cuenta de que es posible, ¿no? Ujú. De que, o sea, es crecimiento todo en realidad, Y ¿no? Y buscarte las experiencias. maneras. Claro, y quieras o no, también eso me ayuda a mí porque que mi personaje se vaya viendo en distintos puntos, pues me da Ujú. mucho más, ¿qué te podría decir? Como consolidación de Total. marca, algo Sí, así. exacto, sí. Y yo creo que cada persona es una marca personal, valga la Ujú. redundancia, porque vas consolidando algo dentro de este mercado capitalista. O sea, al final, si Sí, no te muestras, no vendes. Mi exacto. papi tiene esta filosofía en la ferretería y es verdad, pues, o sea, si tú llegas a una tienda, a una ferretería en este caso, y no ves un producto, no lo vas a vender, así lo tengas en stock. Entonces, Sí. si no te muestras, no vendes. Y tengo una curiosidad, porque hay un video que vi tuyo en tu feed que Ujú. quería preguntarte si fue planeado o no, porque la manera en que tú te expresaste fue tan natural que me pareció muy chistoso a mí, ¿ya? Ya. Que es donde estabas en el paro y alguien viene y te dice, oye, ahora quién podrá defender? Y tú Ujú. dijiste que no, ahorita no estoy caminando. Y quiero saber, ¿fue planeado? Sí, fue planeado. Pero no, qué gara, porque lo hiciste tan natural que no Sí, parece planeado y aún sí. así parece chistoso. Y yo creo que la naturalidad de Ujú. algo tiene un mayor impacto dentro de las Sí. personas. Yo creo que la gente se dio cuenta de que era planeado, o sea, que pensaron que era eh, Que no fue planeado. Ya, improvisado. ok. Sí, y de hecho yo pensé eso, pero dije, o sea, hay que tener mucha suerte para que en el momento exacto hayas grabado ese video, pero lo hiciste tan natural que fue gracioso, ya digo, no Claro. se notó que fue planeado, porque hay muchos videos en TikTok que dicen broma tal y dices, Ujú. verse, en serio. Sí, además duraba 7 segundos, creo. Exacto. Pero claro, o sea, el chico se acercó, me dijo, oye, hagamos esto, no sé qué. No, yo pasé y le dije eso. Le dije, no, ahorita estoy cansado, no sé qué, y seguí caminando. Pero evidentemente yo siempre soy muy agradable con la gente que se acerca o me hace algún comentario. Así me digan, se rían o se burlen de mí, no importa. Te juro que no hay que ser reactivo, ¿me Ujú, entiendes? No hay que decir, no sé qué. ujú. Hay que estar bien en paz y ya está. Todo lo que venga, tú intenta Ujú. dar tu mejor versión siempre. Sí, siempre. Entonces, eso, yo iba caminando y el chico este me dice, oye, no sé qué, ayúdame. ¿Cómo era la frase del Chapulín? Ni me acuerdo. Sí, oh, y ahora quién podrá Sí, defenderlo. exacto. Entonces yo le digo, chuta, hermano, ahorita no puedo, estoy cansado. Y me seguí caminando, ¿no? Y me dice, oye, brother, hagamos un video, no sé qué, no sé cuánto. Y nos tomamos unas fotos y sí.
E hicieron ese mismo video. hicimos ese O video sea, que me pidió. nació de manera natural y quedó esa idea de hacerlo en video, lo mismo, o sea, Claro, replicaron lo que pasó hace exacto, minutos sí, antes. sí. Ok, Porque si te das cuenta en ese video, el chico grita muchísimo, sí, grita un sí, sí, montón, como, ¡ay, ahora quién va a ganar! Y yo hablo así un poco más bajo, ¿me entiendes? sí, ajá. Pero, pero es de eso, sí, fue planeado. No, sí, y a la final creo que incluso había una charla de Titos de Javier Echeverría, creo que es, no sé si le cachas de man, es un tiktokero que habla de recomendaciones de películas mexicano Más o menos, y que no dice me esto de acuerdo. spoiler, y bueno, él, y dio una charla full interesante, te la recomiendo, donde dice que nosotros tenemos que tener, que las historias venden. Y Ujú, que, por ejemplo, tú hiciste esa historia, viviste esa historia y la replicaste en un ujú, video. Entonces también nuestras historias pueden vender. De hecho, pone este ejemplo grandioso de los zapatos de Michael Jordan, que fueron subastados y vendidos por 1.5 millones de dólares y que son, o sea, si tú ves son zapatos cualquiera, que cualquier persona puede usarlos y que los compras en 80 100 dólares siendo nuevos y ya estaban usados, sudados y todo, ujú. pero la persona que compró eso no compró los zapatos, sino compró la historia de Jordan. Claro, Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos historias que pueden vender y de ahí ve la Rosa de Guadalupe, que puta, son historias absurdas, pero que quizá la manera, no sé, venden de alguna manera. Entonces, creo que también nuestras historias muchas veces pueden inspirar, pueden motivar a mucha gente que simplemente necesitan esa identificación con alguien, ¿no? Que a la final es lo que buscamos muchas veces en personajes que vemos en redes sociales y todo eso, y lo humanizas un poco más también. claro, sí, sí. No, las historias son increíbles. A mí, yo soy un apasionado también de eso, de Ujú, cosas que hayan logrado otras personas, ¿no? Y ujú. eso también, o sea, para Te motiva. evidentemente luchar por tus sueños, necesitas unos modelos, necesitas copiar. Yo soy un copión de todo, te lo juro. Y lo O sea, adaptas, pero a tu manera. evidentemente, yo no puedo Claro, copiarte exactamente sí, algo. full. O sea, Ajá, tiene que ser a mi ujú, manera, pero en el tema, por ejemplo, de los TikToks, tú cuando te pones a hacer un TikTok, eh, estás como que modelando, ¿no? ajá, Algo que viste o un audio, lo que sea. Entonces, eh, eso como que ya te va dando una experiencia a la hora de saberte mover o ujú. interpretar o lo que sea. Total, total. Entonces, eso ya es un avance, ¿me Ujú, entiendes? Ya si vas copiando al modelo, ya te estás convirtiendo en esa persona que ujú, quieres representar o modelar ujú, o que quieres llegar a ser, ujú, ¿me entiendes? ujú, Eso es mucho mejor que no hacer nada. ujú, Entonces ya estás tomando acción de camino hacia ujú. donde quieres llegar. Pero entonces yo creo que sí, tienen que copiar un montón todos. Sí, En la escuela bueno, yo decían que creo no, que pero ahora sí. yo creo que más que copiar, lo cambiaría un poco por inspirarte. O sea, porque yo digo, si yo veo tus videos, solo los tuyos, y Ujú, replico a mi manera, quizá te estoy copiando, pero si lo veo de mucha gente más y lo adapto, ya es una inspiración. Juan Barreto, que es un diseñador muy talentoso de aquí de Cuenca, que bueno, ujú, hicimos un podcast, pero problemas técnicos no salió el podcast. Él me recomendó, que hasta ahora no lo veo, pero, o sea, la idea creo que es lo que cuenta un documental que se llamaba Everything is a Remix, que está en Netflix, donde te proponía esta idea de que todo es simplemente la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla y de la copia y de la claro. copia y de la copia. Entonces, yo creo que puedes inspirarte en muchas personas y a la final simplemente adaptarlo en tu forma de ser. Y me pasó porque yo hace muchos años, créeme, y esto no es mentira, mi primo Javier y mi hermano Bruno van a dar fe de esto, que, ¿qué te diré yo? En año 2016, 17, yo quería salir antes de que TikTok se ponga de moda, hacer videos de estos que ves que están muy virales hoy en día, de que te muestran huecas, te muestran la ciudad y Ajá, todo eso. Yo ya lo quería hacer, pero ya, tenía miedo. exacto. Tenía miedo a hacerlo y te das cuenta de que alguien lo hace y dices, ver, si yo tenía esa idea. Ujú, Entonces no sirve de nada, las ideas no valen nada si no son puestas en práctica. Y yo decía que quisiera volver a hacerlo, pero ya hay mucha gente. Y mi primo me dijo algo muy cierto, que decía, brother, hazlo porque todos los que están haciendo no son tú. Tú ujú, hazlo a tu manera, con tu forma de ser, con tu esencia y todo eso. Entonces eso puede servir a mucha gente que está planeando hacer algo sí. y simplemente moldearlo a tu forma de ser. No, sí, la cosa es que cuando tú ya tienes una visión, ¿no? Que tienes un objetivo marcado de que quiero ir hacia allá. La cosa es seguir repitiéndolo, todo es constancia, la verdad. Ujú. En tema de redes, más aún. O sea, ahora mismo llevo como 3 semanas sin subir un video a YouTube, Ok. así que está mal que diga yo esto, pero
Pero te puedo decir eso, que yo he hablado con mucha gente exitosa y lo que me han sabido comunicar es eso, la disciplina. Ujú, Disciplina de no rendirte nunca, porque tú no sabes cuándo le vas a pegar, ujú, pero cuando le ujú, pegues, es ujú. que van a pegar todos los demás videos Y que... eso bueno, discrepo un poco con ese término de pegar, pero bueno, o sea, entiendo el mensaje que tú quieres mandar, Sí, o lo sea, entiendo muy bien, pero por ejemplo, hay no sé si le cachas este man de Radagast, es Valentín algo, no me acuerdo, es es que de yo no soy Argentina. tan culto como tú, la No, verdad, no, porque... no, No, pero sí, no, sí. para nada, este man no es ningún filósofo. Te lo recomiendo, te va a inspirar mucho, es un estandapero, cómico, payaso, mago, es todo este man, es Ujú. 4x4. Pablo Ladino. Es algo así. Velo, te recomiendo la charla de él de T-Talks mismo, donde él dice que mucha gente a él le dice, y ahora que la pegaste y todo eso, y él dice, yo no la pegué nada, o sea, pegarle es irte a un casino, poner una Exacto, exacto. moneda y la pegué. Pero esto es fruto de mi trabajo desde que mucha gente ahora me conoce, Exacto. pero no saben la historia que llevo detrás. O sea, y él cuenta la historia que él se hacía sus propias tarjetitas, ponte, yo te lo pongo con mi nombre, David Moreno, psicólogo clínico, a mano. Iba Ujú, dejando casa en casa o a gente o a los eventos que le llamaban, él lo dejaba y a la final surgió su trabajo. Entonces yo creo que sí, más que pegarla, o sea, entendí tu mensaje, pero es ujú, como que perseverar en aquello que quieres o sea, y obviamente también ser lo suficientemente humilde contigo mismo ujú. para decir, brother, ya quizá no es por aquí, pero búscate otro, quizás sea por otro lado también, o sea, Claro, sí. diversificarte un poco. O sea, la estrella siempre está brillando Ujú, y es eso, que siempre tienes que estar trabajando hacia lo que quieres. Pero si tú no tienes una dirección, ahí es donde nos ujú, perdemos, ujú, porque un día vamos a querer estar por allá, otro día por ujú. allá, como yo muchas veces. Yo creo que todos deberíamos tener una estrella polar, o sea, como que el sueño máximo que quieres alcanzar, o sea, verlo así como que ese objetivo estratosférico que quisiéramos, pero Ujú. para llegar a eso obviamente tienes que ir de paso en paso, ¿no? Entonces yo creo que Sí, uno tiene que enamorarse de ese proceso, y es un cliché, enamorarse, exacto. es un cliché esta frase de la felicidad está en el camino, no en el objetivo, y es verdad, o sea, tú cuando lo haces En el repetidamente camino, y lo disfrutas, en el se lleva proceso. más llevadero, o sea, y a la final te debe haber pasado a ti y a mucha gente que está viendo, escuchando esto, que quizá hay a veces en las que se ha levantado y dice, pues hoy día no quiero irme a la U, hoy día no quiero estudiar, hoy día no quiero cocinar, hoy día no quiero ir a ver a mi novio, hoy día no quiero hacer nada. Sí, Pero pese a eso dices, puta, lo voy a hacer y vas sí. construyendo relaciones, vas construyendo una carrera, vas construyendo un sueño y Ujú. cuando te das cuenta dices, en ese día no me quería levantar y fue cuando mejor me fue, por ejemplo. Entonces, Exacto. pese a eso lo haces, ¿no? Sí, sí, evidentemente tienes que entrar en ese flow, ¿no? Exacto, eso es, De qué que buena te vaya palabra. llevando a lo que quieres Ujú, y evidentemente que vas a tener muchos días malos y que no te vas a querer levantar como tú dices, pero si no paras, ahí es donde descubres que la vida es linda, ujú. ¿sabes? Y sobre todo es eso, intentar vencer tus miedos poco a poco. Créeme que yo hace años, ahora soy un atrevido, un loco, pero eh, por ejemplo, ni siquiera me atreví a ir a comprar algo a la tienda, ¿sabes? Porque tenía miedo, Ujú, ¿sabes? Y eso yo supongo que habrá mucha gente que también le pase. total. Porque cuando tú no sales tal vez de casa y empiezas a tener un lenguaje negativo contigo mismo y empiezan tus inseguridades ahí a surgir y, o sea, te sientes fatal, ¿no? La depresión tal vez puede Ujú, estar ahí. Pero en realidad se trata de eso, de salir día a día, paso a paso, de obligarte a hacer cosas. O ujú, sea, nosotros somos nuestros propios dueños de la vida. O ujú, sea, y eso es lo que a mí a veces, muchas veces, el fin de semana llega y digo, chuta, no me da ganas de salir a hacer entrevistas, ¿sabes? ujú, Porque digo, ay, ya hice muchas, no sé qué. ujú, Y tengo amigos que me acompañan y dicen, oye, pero ¿cuántas veces ya grabamos este video? Y digo, pero es que sacamos otras cosas nuevas, o sea, es ujú, otra gente, nos están dando otras respuestas. Y yo también me atrevo a preguntar otras pendejadas más fuertes, o sea, pero siempre intento hacerlo con una vibra así positiva, ¿no? Nunca ujú, así un mal plan, ni de dejarles mal, ni nada de eso, sino ahí para divertirnos, para ujú, que sea algo chévere. Entonces ahí es donde vas aprendiendo y vas profundizando un poquito, como ahora. total. Estamos Sí. aquí. Oye, Sí. y tengo que confesarte algo. Yo cuando vi tu nombre en Instagram, te juro, va a sonar muy
regionalista lo que voy a decir, Ya, que pensé que eras de la costa, porque fue como que el Brian Show, y ya, tú mismo lo dijiste, o sea, como que es sí, algo muy muy del batracio. Brian, muy batrash, pero Sí, es muy interesante el contenido que propones y yo te felicito, la verdad, porque hay que tener, eh, bueno, como tú dijiste, no es de la noche a la mañana, pero si vas forjando esa personalidad para incluso lidiar con el rechazo de la gente, el que te vean mal, el que no, por eso digo que es muy sí. estoico de tu parte lo que haces. Claro, o sea, en realidad, créeme que en el contenido que subo a Instagram, en TikTok yo creo que sí ya voy más encaminado hacia mi nicho, hacia lo que busco comunicar, Ujú, que es el tema del proyecto este de ujú, educación, ¿sabes? ujú, Pero, chuta, sí que aún estoy encontrándome en ese aspecto de que claro. no sé qué carajos publicar Ujú, para que, pero en realidad ya voy encontrando ahí mi comunidad, tal vez en TikTok, diciendo en el tema este educativo, ¿no? Que quiero ayudar a que haya un cambio en la educación y que las personas desarrollen su talento y que entiendan de que no son solo ellos, ujú. sino que hay muchos más ahí. Total. Listo, Brian. Bueno, creo que lo podemos dejar por ahí. Yo te Sí, agradezco bro. mucho por tu tiempo, por venir a caerle una charla muy amena, loco. Sí, ha sido algo muy que ha fluido, pero en realidad no sé si se habrá entendido algo, porque hemos ido por acá, por allá, por acá, por allá. Eso es lo chévere Pero de los formatos de los podcasts que te sí. dan la libertad de no tener algo estructurado, sino como te dije Ujú, al inicio, es una conversación, una charla y eso. No sí, sé, bro. algo que quieras decir, final. No, te agradezco muchísimo a ti, bro, que me hayas dado la oportunidad porque aún no soy nadie, pero yo sé que en el futuro vamos a hacer cosas grandes. Espero que contigo también, que nos De buena, conozcamos un poquito mejor, porque yo creo que vamos por la misma línea. Y sobre todo es eso, que intentar que ustedes sean felices, y ese es nuestro objetivo, total, sí. que ayudarles a que comprendan que el mundo es algo lindo si sabes cómo más o menos entenderlo, que Ujú, aunque yo tampoco lo entiendo mucho, ujú. pero ahí vamos, poco a poco, Hay una hermano. frase full de meme, pero es muy linda. Dice, no entiendo la vida, pero hay comida y por eso me gusta estar aquí. De ley. Entonces, no, nuevamente, Brian, muchas gracias. A la gente que nos vio, que nos escuchó, pues también espero que lo hayan disfrutado y sobre todo, como siempre digo, al final de cada podcast, no se queden con nada de lo que hablamos aquí como una verdad absoluta, investiguen por su cuenta. Siempre es bueno tener muchas aristas de información y a la final no enamorarnos de nuestras ideas, que para mí es algo que nos puede llegar a estancar. Siempre duden de todo, incluso de lo que se habla aquí. Así que nada, muchas gracias, Brian, gracias. Gracias a todos, síganme en redes sociales como Ah, el ¿cómo Brian te Show. pueden? El Brian Show en... El Brian Show, así estoy bien Ujú. maltracio. Listo, Brian. Muchas gracias a toda la gente que nos vio, que nos escuchó. Gracias, nos vemos la próxima. Chao.